Hola a todos, me da mucho gusto verlos por acá en otro episodio del canal. Si estás escuchando esto, es porque algo te trajo hasta aquí. Tal vez curiosidad, tal vez coincidencia o tal vez algo más. Si estás escuchando esto, ya no estás en tu realidad. Cierra los ojos, escucha y cruza conmigo a historias de otra realidad. En el sur de México, donde los cerros parecen dormir sobre la neblina y las noches son tan silenciosas que hasta el viento se oye respirar, existe un pueblo pequeño llamado San Jacinto. No aparece en los mapas grandes ni en las guías de turistas. Es uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las casas son de techo de lámina y las calles todavía son de tierra húmeda. Pero si preguntas por el cerro que está detrás del pueblo, la gente dejará de sonreír. Le dicen el Cerro del Encierro. Todo empezó hace años, cuando el ganado comenzó a desaparecer. Primero fueron 2 vacas, luego un becerro, después 3 más. Los hombres del pueblo pensaron que alguien estaba robando, así que varias noches subieron al cerro con linternas, machetes y perros. Nunca encontraron huellas, ni sangre y ningún rastro. Lo único que los perros hacían era llorar. No ladraban. Lloraban como si algo los estuviera mirando desde la oscuridad y les estuviera haciendo de alguna manera daño. Una noche de septiembre, cuando el aire estaba pesado y no había luna, 3 hombres subieron al cerro: don Evaristo, su sobrino Tomás y un joven llamado Rubén. Iban buscando un toro que se había perdido esa misma tarde. Cuando ya estaban cerca de la cima, el viento se detuvo de golpe, y entonces la vieron. Una bola de fuego flotando a unos 10 metros del suelo. No era una luz normal, no iluminaba como una lámpara. Era una luz naranja, como si estuviera viva. Se movía lentamente, como si estuviera respirando. Tomás fue el primero en hablar. ¿La ves, tío? Pero don Evaristo no respondió, porque había otra, y luego otra, 3 bolas de fuego flotando en silencio sobre el cerro. Rubén decía que lo peor no era verlas, era el sonido. No hacían ruido como el fuego, no chisporroteaban, no crepitaban. Lo que se escuchaba era algo como un murmullo muy bajo, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero desde muy lejos, como voces atrapadas dentro de la luz. Tomás quiso acercarse. Don Evaristo le gritó que no, pero el joven dio 3 pasos hacia adelante, y en ese momento, una de las bolas bajó lentamente hasta quedar frente a él, tan cerca que su cara quedó iluminada. Rubén juró que vio cómo la luz se movía por dentro, como si tuviera algo girando dentro, algo con forma humana. Tomás no gritó, solo se quedó quieto, y la bola de fuego lo tocó. Cuando lo tocó, Tomás cayó al suelo como si se hubiera desmayado. Las otras bolas comenzaron a girar alrededor de él, lentamente. Don Evaristo y Rubén estaban paralizados, sin poder moverse. Después de unos segundos, las luces subieron al aire otra vez y desaparecieron. Cuando corrieron hacia Tomás, ya no estaba. Solo estaba su sombrero en el suelo y el pasto quemado alrededor. El pueblo lo buscó durante 3 días. Subieron hombres, mujeres, hasta los niños gritaban su nombre, pero no encontraron nada. Hasta el 4.º día, uno de los perros comenzó a escarbar cerca de una piedra grande. Ahí encontraron algo que nadie pudo explicar. El machete de Tomás, completamente doblado,
como si hubiera sido aplastado por algo muy fuerte. Y al lado, el suelo estaba negro, como si hubiera ardido, pero no había cenizas ni olor a humo, solo muchísimo frío. Desde entonces, nadie sube al cerro de noche. Pero hay algo peor, porque varias personas han dicho que han visto hombres caminando allá arriba, entre la oscuridad, siluetas que parecen buscar algo entre las piedras, como si siguieran buscando ganado. Pero no son personas del pueblo, y caminan demasiado lento, demasiado recto, como si no fueran humanos. Una señora juró que vio a uno detenerse y voltear hacia el pueblo, y cuando lo hizo, una bola de fuego apareció detrás de él iluminando su cara. Pero no tenía rostro, solamente una superficie lisa. Los ancianos del pueblo dicen que eso no empezó con el ganado, que hace muchos años, antes de que existiera San Jacinto, había una mina en ese cerro, y que los hombres que trabajaban ahí murieron atrapados después de un derrumbe. Dicen que no pudieron sacar los cuerpos. Dicen que las almas se quedaron encerradas y que las bolas de fuego no son luces. Son los que siguen buscando la salida. Todavía hoy, si pasas por el pueblo y preguntas por el cerro, alguien siempre te dirá lo mismo. Si ves una bola de fuego, no la mires mucho tiempo, porque dicen que si la miras demasiado, la luz te reconoce. Y tarde o temprano, alguien tendrá que subir otra vez al cerro, a buscarte. En un pueblo pequeño, donde después de las 8 de la noche ya no hay nadie en la calle, vivía una mujer que todos conocían como Doña Mercedes. Llevaba una vida completamente normal. Trabajaba en la tienda del pueblo por las mañanas, saludaba a todos con una sonrisa tranquila, y los domingos iba a misa como cualquier otra persona. Las señoras decían que era amable, los hombres decían que era muy seria, los niños decían que siempre olía a humo y a especias, pero había algo que todos notaban: siempre cocinaba morcilla. No importa si era lunes, martes o domingo, todas las noches, exactamente después de las 9, de su casa empezaba a salir el mismo olor: sangre cocida, ajo, cebollas y algo más, algo metálico que se quedaba pegado en el aire. La gente pensaba que era raro, pero nadie decía nada. En los pueblos pequeños, cuando algo parece extraño, pero no hace daño a nadie, lo mejor es no preguntar. Hasta que comenzaron los rumores, porque varias personas decían que cuando pasaban por su casa en la noche, no se escuchaba ningún ruido adentro, ni pasos, ni platos, tampoco sillas moviéndose, solamente el fuego. Una noche un niño llamado Daniel regresaba tarde de la casa de su abuela. Al pasar por la casa de Doña Mercedes, vio que la ventana estaba apenas abierta, y como todos los niños curiosos, se asomó. Al principio no vio nada raro, solo una olla grande sobre el fuego, pero luego vio algo que le hizo quedarse completamente congelado. Debajo de la mesa había algo apoyado contra la pared, algo que parecía como ropa enrollada, hasta que la luz del fuego se movió, y entonces entendió lo que estaba viendo. Eran 2 piernas humanas, dobladitas, perfectamente acomodadas, como si alguien se las hubiera quitado con cuidado. Daniel salió corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente, el niño le dijo a su mamá. Su mamá le dijo que estaba inventando cosas, luego se lo dijo a otros niños, y los otros niños se rieron. Pero esa misma noche, el niño no pudo dormir, porque desde su ventana también podía oler la morcilla, y juraba escuchar algo más, un sonido húmedo, como si alguien estuviera arrastrándose por el suelo.
Lo más extraño es que doña Mercedes nunca parecía cansada. Siempre caminaba normal, siempre estaba limpia y era muy tranquila. Pero las señoras empezaron a notar algo. Nunca se quedaba en casa de nadie después de las 8. Nunca aceptaba visitas en la noche. Nunca permitía que alguien entrara a su cocina. Y otra cosa más, jamás usaba sandalias. Siempre zapatos cerrados, incluso cuando hacía muchísimo calor. Un hombre del pueblo, cansado de escuchar historias, decidió comprobarlo por él mismo. Una noche se acercó a la casa y se escondió detrás de un árbol, y esperó. A las 9 de la noche una luz se encendió. 5 minutos después empezó el olor, y más o menos a las 9:10, algo sonó dentro de la casa como un golpe seco, como si algo pesado hubiera sido tirado al suelo. El hombre, con mucha curiosidad, se acercó lentamente a la ventana. Y se le fue el aliento cuando vio a doña Mercedes, que estaba sentada frente a la olla, pero no tenía piernas. Desde la cintura hacia abajo no había nada. Su cuerpo estaba apoyado sobre la silla, como si fuera lo más normal del mundo. Y debajo de la mesa, perfectamente acomodadas, estaban sus piernas. Y lo que estaba cocinando. Metía algo oscuro en la olla con las manos. Era algo espeso y baboso, algo que parecía sangre fresca. Y mientras lo hacía, hablaba sola. Era un murmullo raro, como si estuviera rezando al revés o en otro idioma que no se entendía. Se asustó tanto que prefirió irse a la casa lo más sigiloso que pudo. Al día siguiente, el hombre no dijo absolutamente nada y dejó de pasar por esa calle. Curiosamente, varias personas empezaron a decir que sus gallinas desaparecían. Luego un perro, luego un chivo pequeño, pero la morcilla seguía saliendo cada noche, siempre el mismo olor y siempre a la misma hora. Un día, unos niños jugando detrás de la casa encontraron una caja vieja cerrada cerca del fogón exterior, y dentro había algo envuelto en tela. Cuando la abrieron, gritaron del susto. Adentro había más piernas, no solo unas, muchas, de diferentes tamaños, algunas pequeñas, algunas muy viejas, algunas todavía con zapatos puestos. El rumor se corrió por todo el pueblo, y desde entonces, la casa está abandonada y nadie volvió a saber nada de doña Mercedes. Pero todavía hay noches en las que el pueblo vuelve a oler morcilla. Y las personas que viven cerca dicen que, cuando se asoman por la ventana, creen ver una silueta sentada frente al fuego. Hay una carretera en el sur de México que no aparece completa en los mapas. Solo se ve un tramo, como si el resto hubiera sido borrado. Es una carretera vieja, rodeada de selva espesa, donde la señal del celular desaparece después del kilómetro 40. Los que viven cerca la llaman la carretera del kilómetro 47, y hay una razón. Todo empezó con 4 turistas que venían desde el norte del país. Querían conocer cascadas escondidas, cenotes y pueblos pequeños. Iban en un carro gris rentado, con música, risas y esa emoción típica de cuando sientes que estás viviendo algo nuevo. Era viernes en la noche cuando tomaron esa carretera. Antes de entrar al camino, pararon en una tiendita vieja hecha de madera. El señor que atendía les preguntó a dónde iban. Dijeron que iban hacia las cascadas que están después del bosque. Pero el señor no respondió de inmediato. Solo los miró unos segundos y dijo algo muy raro. Si ven mujeres caminando en medio de la carretera, no se detengan. Los turistas pensaron que era solamente una broma. Pagaron lo que llevaron, se rieron y siguieron manejando.
Después del kilómetro 40, la carretera cambió completamente. Ya no había postes de luz, solo árboles gigantes a ambos lados y una oscuridad tan espesa que parecía que la noche estaba pegada al parabrisas. La música dejó de escucharse clara. Primero el celular perdió señal, luego la radio empezó a hacer ruido y finalmente el carro comenzó a fallar. Fue el conductor quien la vio primero, una mujer parada en medio de la carretera, descalza, vestida completamente de blanco. No se movía, no pedía ayuda, solo estaba ahí. El carro frenó lentamente. Nadie dijo nada, porque cuando se acercaron un poco más, vieron algo que no tenía sentido. La mujer no tenía rostro, solo tenía una cara totalmente lisa. El conductor quiso irse de reversa, pero el carro no arrancaba, y entonces empezó el ruido. Primero fue algo suave, como hojas moviéndose, luego ramas quebrándose. Después se escucharon pasos, muchos pasos. Alguien estaba caminando entre los árboles, no una persona, muchas. Una apareció detrás del carro, otra salió del lado izquierdo, otra más estaba parada más adelante, todas iguales, vestidas de blanco, descalzas, y ninguna tenía rostro. Solo la piel completamente lisa donde debería estar los ojos y la boca. Una de ellas levantó lentamente el brazo, como si estuviera señalando el carro, y en ese momento, el motor se apagó completamente. Uno de los turistas abrió la puerta y salió corriendo hacia el bosque. Los demás comenzaron a gritarle que regresara, pero el miedo ya lo había hecho perder la razón. Y entonces lo vieron. Las mujeres comenzaron a moverse, pero no caminaban normales. Se movían muy rápido, como si no tocaran el suelo o se desplazaran. El turista corrió entre los árboles, pero las sombras lo cubrieron en segundos. Y el grito que se escuchó después no sonó humano. Los tres que quedaron dentro del carro se quedaron completamente paralizados. No podían moverse, no podían hablar. Solo podían ver cómo las mujeres rodeaban el carro lentamente. Una de ellas se acercó a la ventana del copiloto. Y poco a poco, donde debería haber estado su cara, comenzó a abrirse una grieta. Y de esa grieta salió un susurro, pero no era un idioma. Era como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Todos los que estaban adentro del auto pegaron un grito muy fuerte llenos de miedo. A la mañana siguiente, un camionero encontró el carro en medio de la carretera. Las puertas abiertas, con las luces encendidas, pero no había nadie. No había huellas, no había sangre, absolutamente nada. Solo algo escrito con barro en el vidrio delantero. Los habitantes cercanos dicen que esas no son mujeres. Dicen que son brujas que no viven en el pueblo, sino en la selva. Y que no persiguen a cualquiera, solo a los que entran de noche, solamente a los que no creen. Si algún día haces un road trip por el sur de México y ves una carretera que parece demasiado sola, mira el kilometraje. Y si ves el número 47, no te detengas, porque dicen que si frenas en ese punto, no importa qué tan rápido intentes escapar, no podrás escapar de ellas. Hola, no sé si de verdad leas esto, pero llevo semanas queriendo contarlo, pero no sabía dónde. Y sinceramente no quiero decirlo con mi nombre, solo quiero que alguien más lo escuche. Esto ocurrió hace 3 meses cuando fui con mi novia y otros 2 amigos a un pueblo pequeño del sur de México. No voy a decir del nombre porque todavía tengo familia allá cerca, pero sí puedo decirte que está rodeado de cerros
y que después de las 8 de la noche, el pueblo queda completamente en silencio. Pensamos que iba a ser un viaje tranquilo, pero no lo fue. Rentamos una casa que parecía normal. Era pequeña, vieja, con paredes gruesas y una cocina que siempre olía como a humo viejo. La señora que nos rentó la casa dijo algo raro cuando nos entregó las llaves. Si escuchan que alguien camina en la noche, no salgan. Solamente nos reímos porque pensamos que estaba bromeando, o que era una forma exagerada de decir que no hiciéramos ruido. Esa fue la primera vez que sentimos que algo no estaba bien. Todo estuvo normal hasta las 2 de la mañana. Yo estaba despierto porque no podía dormir bien. Afuera no se escuchaba nada. No había perros, no había coches, tampoco había viento. Era un silencio raro, como si el sonido no pudiera entrar al pueblo. Y entonces escuché pasos. Eran como pasos descalzos arrastrándose por el suelo. La casa tenía un pasillo largo que conectaba los cuartos con la cocina. Los pasos venían de ahí. Me levanté pensando que uno de mis amigos estaba despierto, pero cuando abrí la puerta del cuarto, en el pasillo de espaldas a mí, había una mujer parada. Era muy delgada, con el cabello largo, casi hasta la cintura, y estaba descalza. No se movía, no respiraba, no hacía nada. Solo estaba parada mirando hacia la cocina, y cuando di un paso hacia atrás para cerrar la puerta, ella movió la cabeza lentamente para voltear a verme, como si le costara trabajo hacerlo. Lo que vi en su cara, la piel estaba demasiado estirada, y los ojos parecían ojos secos. Solo me miró por un largo tiempo, o por lo menos a mí se me hizo eterno, y entonces sonrió. Grité del susto y desperté a mi novia y a mis amigos. Les dije lo que había visto. Pensaron que tuve una pesadilla. Luego todos abrimos la puerta del cuarto, los cuartos al mismo tiempo. El pasillo estaba vacío, pero el suelo estaba mojado, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados, y esas huellas iban directamente hacia la cocina. No queríamos entrar, pero lo hicimos. Sobre la mesa había algo que no estaba cuando nos dormimos, una olla grande, y dentro había algo oscuro y espeso, algo que olía horrible, como a sangre cocida. Lo dejamos pasar y nos dormimos todos juntos en una sola habitación. A la mañana siguiente hablamos con la señora que nos rentó la casa. No le dijimos todo, pero le preguntamos si alguien más tenía llaves. La señora solamente nos miró y nos dijo algo que nos dejó confundidos a todos. Nos dijo: no es la casa, es el pueblo. Nos contó que hace muchos años vivía una mujer que todos llamaban la bruja, pero no porque volara o hiciera cosas raras, sino porque decían que nunca dormía. Dicen que caminaba descalza por las casas cuando todos estaban dormidos. Dicen que entraba sin hacer ruido, y que cuando alguien la veía, no los dejaba en paz. Esa misma noche decidimos irnos. No queríamos pasar otra noche ahí. Empacamos todo rápido, y cuando abrí la puerta principal para salir, vi algo que me hizo sentir que las piernas no me respondían. Había huellas, de pies descalzos, pero no iban hacia afuera, iban hacia adentro. Desde que regresé, a veces me despierto en la madrugada sintiendo que alguien está parado junto a mi cama. Y no siempre tengo el valor de abrir los ojos, porque siento que si los abro, la voy a ver otra vez. A veces creemos que lo desconocido vive lejos, en lugares abandonados, en casas antiguas o en carreteras solitarias, pero muchas veces está más cerca de lo que imaginamos, en la carretera, en unas vacaciones donde querías relajarte o en tu propia habitación.
Si alguna vez escuchaste, sentiste o viste algo que te causó un terror inexplicable, o si todavía hoy hay algo que te quita el sueño, este es tu espacio. Envíame tu historia al correo historiasotrarealidad@gmail.com y puede convertirse en el próximo relato que cruce a esta realidad. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Mi nombre es Alejandra y recuerda, si alguna vez te despiertas en la madrugada porque escuchas algo, no te asomes al pasillo.